elecciones municipales y tampoco se puede pedir que se invaliden los resultados porque se hizo un proceso totalmente ajeno a este sistema de voto automatizados que fue el que se vivió en marzo con el voto manual. Por eso llega en un momento que algunos tildan de tardío porque ya toda esta, digamos, esta emoción inicial que causó este descontento social por el disparate que se hizo en febrero, no puede ser aprovechado, como ya dije, por la clase política y no le da la razón a la oposición, que hoy solamente se limita, como en el caso del Partido Revolucionario Moderno, Cristian, a pedir un saneamiento del área afectada, ¿no?, con los resultados de este informe. Y es triste que esta situación llegue en estos momentos porque lo más seguro es que esto se quede ahí. Ya ayer fue suspendido el director de informática de la Junta Central Electoral. Sin embargo, y esto es importante, el Código Civil Dominicano dice que puede ser sometido aquel que, digamos, agreda o cause por alguna mala acción o de manera hasta inconsciente, si se quiere, daños económicos a una persona. En este caso, ustedes saben que el Estado tiene personalidad jurídica, y es decir, que estas elecciones que se cancelaron costaron alrededor de 3.000 millones de pesos. Sí. Entonces, Más. o más de 3.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí hubo un daño al Estado, al pueblo dominicano, a la sociedad dominicana, al país. Y aquí debe servir esto, como ya dije, no es vinculante, pero esto puede servir incluso como un inicio para abrir una investigación penal en contra de la Junta Central Electoral. Sin embargo, el tema del COVID-19 y la situación que estamos viviendo actualmente no va a permitir eso porque simple y llanamente no es el momento de entrar en esos temas. Así piensan las autoridades, eso es lo que yo entiendo. Entonces, ¿qué pasará con esto? Sencillamente se echará en el saco del olvido. Aquellos como el coronel que fue involucrado, el mismo técnico de Claro, podrán salir en los próximos días a tratar de conseguir al menos una disculpa pública, que es lo que yo haría porque se dañó mi honra, se dañó mi nombre y mi persona, o tal vez puedan conseguir incluso algún tipo de resarcimiento hasta económico si se quiere, pero de ahí a que pase algo más, de ahí a que se suspenda el propio presidente de la Junta Central Electoral, como pidieron en algún momento los propios manifestantes de la Plaza de la Bandera, no creo que se llegue a eso, porque primero recordemos que la ley de régimen electoral y la ley de la Junta Central Electoral establece que una suspensión, primero no pueden ser suspendidos al mismo tiempo todos los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, y una suspensión se conoce entre el mismo Pleno, y sabemos que entre bomberos no se pisan la manguera. Enhorabuena. Por lo menos tuvimos una mínima explicación de lo que pudo pasar, o de lo que pasó, mejor dicho, en las elecciones. No se quedó en el aire como todos esperábamos que se quedara, no se quedó en el manto del misterio, no se quedó fulano pudo haber sido el culpable, y esto le conviene incluso al partido oficialista porque eran sindicados como los mayores o los principales responsables de esta situación. Hoy en día vemos que quedan limpios, que quedan fuera de todo esto, y la cuava le cae al eslabón más débil de la cadena, que sería en este caso el director de informática de la Junta Central Electoral. Sí se hizo el informe, callaron boca, todo quedó para la opinión pública, para la imagen pública. Sin embargo, creo que es una victoria vacía, si se quiere, una sin sentido para los involucrados o los que pedían aquella respuesta sobre este tema, porque realmente no tiene sustancia, no es palpable, no se le va a poder dar seguimiento al tema y no se va a poder conseguir alguna que otra reacción o consecuencia sobre la que pese esta problemática que presentó el sistema de voto automatizado. Lo más que pueden hacer es no utilizarlo, pero eso es algo que se había dicho ya desde hace tiempo. Incluso se habían puesto ejemplos de que países más desarrollados como sociedad, como cultura, incluso de manera informática, que nosotros, la República Dominicana, no han utilizado el voto automatizado y no lo utilizan. Entonces, la mayor respuesta, la mayor reacción, la mayor consecuencia que puede tener esto es venir a enfatizar el no uso del voto automatizado en la República Dominicana. Cristian Cabrera. Yo difiero parcialmente de la posición, sobre todo el tema de si es vinculante o no el proceso, dado que la inspección
la investigación realizada por la misión de la OEA encabezada por el expresidente Eduardo Frei provocaba de inmediato, al ser solicitada por el Poder Ejecutivo, dejando de lado su propia investigación, que por cierto, Que sí debió dar, que esa hoy, investigación sí daba consecuencias penales, la del sí, gobierno. hoy mismo, o sea, hoy nos damos cuenta de cuál sería el mamotreto presentado por cómo inició. Exacto. Si algo comienza mal, evidentemente, y parte sobre esa premisa, entonces el resto tendría sus problemas serios. Pero al ser solicitada formalmente por la Cancillería de la República y por otro lado por la propia Junta Central Electoral, con documentos y demás, sí le da un carácter de vinculante al Estado Dominicano y por ende le permite al Estado Dominicano, sobre la base de esa documentación, establecer consecuencias ante la Corte. En este caso, habría que ver, hay diferentes aristas, si se juzgaría de forma penal, o sea, en un tribunal ordinario, o si esto iría sobre la base de una investigación del fiscal electoral, ver la necesidad del fiscal electoral, hacia el Tribunal Superior Electoral y que sea juzgado como un delito electoral. Todo eso son interpretaciones que hoy se presentan, todo eso son espacios que se dan ante la opinión pública donde pudiese utilizarse o no conforme a lo ya presentado. Donde sí me queda la gran duda es en qué medidas, más allá de la cancelación o la desvinculación, que fue el término utilizado puntualmente por la Junta Central Electoral, de su director de informática Eso es un y eufemismo. la reestructuración de ese departamento y posiblemente otros más, según las palabras del presidente, si ahí se limitará el accionar de la Junta Central Electoral. Y lo digo porque ayer escuché al presidente de la Junta Central Electoral justificar hasta cierto punto lo ocurrido en las elecciones de febrero, cuando decía que en esas acciones no había ni dolo ni mala intención y que por tanto, al parecer, todo quedaba ahí. Ni dolo ni mala intención. ¿Te das Con cuenta por esas qué no dos es vinculante? palabritas, el presidente de la Junta deja entrever que al parecer de parte de la Junta Central Electoral, ni siquiera por un proceso propio de limpieza de la imagen de las figuras que ahí están, iniciarán un proceso judicial en contra de los responsables de ese particular. Por eso yo digo, ¿dónde está o dónde reposará la responsabilidad de concluir la investigación, de hacer el sometimiento y concluir con ese proceso? Porque primero tenemos un Ministerio Público en el que nadie en absoluto cree en la República Dominicana, creerá el propio procurador si acaso. Pero después de ahí es la institución con menor credibilidad en el Estado. Y así lo refrendan las encuestas que hablan sobre el tema. Y así lo refrendan también los hechos, los actos de temas pasados, de todos los escándalos de corrupción que se han presentado, porque esto podría ser catalogado incluso como corrupción. Todo depende de la intención. Entonces, cuando se evalúan todos estos aspectos y se toma como parámetro lo que quedó ahí, se quedó como siempre, como estamos acostumbrados a ver en temas políticos sobre todo, se quedó hasta ahí, ese fue el límite, ya con eso queda saciada las dudas de la población. Entonces, si eso es lo que vamos a hacer valer, si vamos a seguir votando 4.000 y tantos millones de pesos, como fue en ese caso 4.062, dijo la Junta Central Electoral, para la realización de esas elecciones, más lo que gastaron los partidos políticos en el proceso de campaña, más el dinero que se gastó, $500,000 en el caso de la auditoría realizada por Alhambra Eidos, que tampoco sirvió de nada, y según el informe de la OEA, según el informe de la misma Organización de Estados Americanos, hubo falencias que no fueron halladas en las auditorías y en los tests previamente realizados, ni por AIFES ni por Alhambra Eidos. Entonces, cuando se toma todo esto y se agrupa en un contexto, uno queda con la real y gran duda de cómo será la costumbre, si vamos a seguir con la rutina de no procesar a las personas que por un motivo u otro provoquen daños al Estado y al Estado por default a los dominicanos, porque cada peso que se derrama, que se pierde en el Estado, ayer yo hablaba de que eso da
casi para 1 millón de pruebas de COVID-19. Casi 1 millón. Aquí no hemos comprado todavía 100.000 pruebas de COVID-19. Y eso daría para multiplicar por 20 casi la cantidad que se han comprado al momento. Ojo, comprado, no estoy hablando de donaciones. Entonces, eso es un crimen, independientemente de las cosas como sean, es un crimen. Y sobre todo cuando se evalúa el contexto actual que vive la República Dominicana. Eso ocurrió. Y aquí se ha dicho, incluso lo de marzo ocurrió por la insistencia de utilizar un sistema de voto que mundialmente se ha demostrado que puede tener debilidades mucho mayores a las del sistema de voto físico, que es el tradicional voto en la República Dominicana. El voto físico se comprobó en marzo que con un alto nivel de vigilancia hubiese tenido o hubiese salido sin problemas. Entonces ahora vamos con una institución con una enorme desconfianza, es la Junta Central Electoral. Unos comicios en julio, posiblemente, a discutir temas nacionales de la política, donde las pasiones suben a la cabeza de todo el mundo, con gente discutiéndose que si tiene la razón, que si debe pedirse o no perdón, el PLD diciendo todavía que debe pedírsele perdón porque no hubo sabotaje, la Fuerza del Pueblo diciendo que tenía la razón porque dijo que el software era débil, que ahí tiene sentido, pero no, que hubo una intervención externa, que ahí no tiene nada de razón. El PRM, por otro lado, diciendo que lo había anunciado previamente, pero caramba. El tema aquí, yo entiendo, que soy un neófito, que quizás no sé 2 pelos de eso, es fortalecer el sistema institucional y que, por tanto, con el fortalecimiento del sistema institucional, cuando alguien meta la pata tenga consecuencias. Y cuando alguien haga las cosas bien, también sea compensado por ello. Y se compensa con el mismo cargo y manteniendo la misma posición. Porque evidentemente es su trabajo. El que hace el trabajo bien se mantiene en él. El que lo hace mal, se le da una patada por aquel lugar y se somete a la acción de la justicia. Entonces, esa es la dirección que yo entiendo sobre este particular. Los políticos deberían pensar y direccionarse en ese sentido. ¿Queremos consecuencias? ¿Lo queremos dejar hasta ahí? ¿Validamos la vagabundería que se produce en la República Dominicana? Claro, ellos también son parte de muchas de las vagabunderías que se producen. Todos los partidos políticos, sin distinción. Entonces, ahí está el principal propósito o despropósito hacia donde debe ir la clase política en la República Dominicana. Claro, desde el punto de vista de este muchachito que quizás no le haga mucho caso. Tú sabes por qué justamente tú acabas de dar los puntos por lo que yo entiendo y por lo que digo y por lo que es que el informe de la OEA no es vinculante. Primero, la OEA es un organismo externo que fue llamado como un asunto de transparencia. No tiene ninguna autoría o autoridad en la República Dominicana. Segundo, los resultados de este informe no señalan crímenes, delitos, sino fallas. Esa es la segunda razón. Y tercero, el informe de la OEA lo único que puede servir es como una, digamos, razón para abrir una investigación local, aunque haya sido solicitado por la Cancillería o por el gobierno, porque ellos vinieron en calidad de observadores. Sí, en primera instancia sí, pero lo que pasa es que ya hay un documento rubricado. Sí, no, pero es lo que te dice, es vinculante. Tiene que mover. ¿Cuál es el problema? Exacto, es un Tiene que motor mover, exacto, para es un iniciar motor, una acción judicial. pero tiene que hacerlo. ¿Por qué ellos no son quienes someten ante la acción de la justicia en este caso? Bueno, porque evidentemente ellos no tienen el conocimiento natural de las leyes dominicanas. Yo no puedo decirte el artículo 137 de la ley 20-2025. No, y es que la función de los observadores siempre ha sido esa. No puede, como lo dice el exacto. nombre, Ellos presentan un informe informe que evidentemente lo que ese informe diga es palabra de Dios ante la justicia dominicana o ante el Ministerio Público para, sobre la base del marco legal, establecer o actuar ante el sistema judicial. Ya había explicado anteriormente según la instancia que se pretenda hacer. Pero es como te digo, la situación es la siguiente. Ellos presentaron, vuelvo y repito, presentaron un informe en el que no hablaron de crímenes ni delitos, hablaron de fallas y
las recomendaciones que hacen es salvaguardar el asunto o resolver, mejor dicho, la falla. Ahí a eso se limita el informe. El informe no resoluta, tienen que someter a la justicia o esta investigación puede ser utilizada para eso. Eso lo deja al libre albedrío o a la decisión que tomen las autoridades nacionales, que en este caso, ¿cuál fueron? Bueno, vamos a desvincular de la institución a la persona responsable del departamento. En el caso de la Junta. En el caso de la Hay Junta. que ver si finalmente... Que no va a pasar más nada. El Ministerio Público se empantalona. Si por fin un día, no sé, esa institución amanece, es que ya quedaron limpios. Amanece esa institución quizás con la voluntad de hacer cumplir la ley, como no se ha hecho en otros casos, y soluciona este problema, o al menos lo lleva hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, que ha sido un lema constante, pero nunca ha sido aplicado. Tú sabes que, ya pasando a otro tema, tú mencionaste las palabras del ministro de Salud Pública de elecciones en julio. Nosotros también decíamos aquí en este espacio que nos parecía algo poco probable el hecho de que pudiéramos celebrar elecciones en julio o de qué tan posible sería hacer estos comicios en la fecha nueva programada. El ministro de Salud Pública ayer, decíamos fuera de cámara, que se vio cansado, se vio suplicando, se vio incluso, y esto es una percepción personal, se vio hasta derrotado ante la situación, pidiendo, casi implorando que se pusiera el toque de queda en 24 horas y termina poniendo el dedo en la llaga al gobierno dominicano cuando dice que si la situación sigue como va, con las proyecciones que tiene el Ministerio de Salud Pública, no ve posible que se realicen las elecciones en julio, por el nivel de contagio, por el nivel de casos de COVID que vamos a tener, porque incluso, y lo hemos dicho muchísimo aquí, estamos hablando todavía de tratar de aplanar la curva a nivel internacional, cuando en la República Dominicana no hemos llegado ni siquiera al pico de casos de COVID-19, por lo menos contando con las cifras oficiales. ¿Y qué pasa con esto? Que también lo decíamos fuera de cámara. Yo he sido un asiduo crítico de las acciones que ha tomado el gobierno porque me parece que en muchos sentidos no van de acuerdo con la realidad que se está viviendo o por lo menos con la intención de prevención y de tratar de estar 2 pasos adelante de la enfermedad y del avance del COVID en la República Dominicana. Me refiero a esto porque criticábamos el lunes, el martes, el hecho de que se hubiera levantado la restricción de viajes hacia las provincias luego de Semana Santa y decíamos que las personas lo que iban a hacer era que como no pudieron ir en Semana Santa al interior, irían en esta semana, porque tenemos el dinero que nos pagaron de fase, no estamos trabajando porque tenemos los contratos suspendidos, no tenemos ningún compromiso que nos ate a diario en la República, en la capital, y queremos salir de la cuarentena, que dicho sea de paso, hoy los medios de comunicación, hoy los periódicos están hablando de que se están rompiendo el aislamiento. Entonces, esto va a llevar necesariamente a que se muevan hacia el interior para despejar la mente. Entonces, antes de ayer, el ministro Montalvo habla de que prohíben el tránsito en interurbano y urbano de autobuses, voladoras, guaguas, como usted le llame. Que eso viene a ser un aliciente a la metida de pata que dieron cuando levantaron la restricción de los viajes interurbanos. Sin embargo, es imposible que nosotros estemos viendo a las 10:30 de la mañana a un ministro de Salud Pública rezando, orando, pidiendo, suplicando que se tomen unas medidas. Señores, recordemos que el Ministerio de Salud Pública, si bien hay una comisión de alto nivel, recordemos que el Ministerio de Salud Pública, el ministro de Salud Pública, debe ser la cabeza de las estrategias que se estén llevando a cabo, porque él es el ministro de Salud Pública. Aquí siempre se ha hablado de suplantación y de usurpación de funciones entre entidades, y tenemos instituciones haciendo lo mismo, 3 y 4 instituciones en el mismo sector. Siempre se ha hablado de eso. También siempre se ha hablado de que este es un país presidencialista, que dicho sea de paso, el único presidente que no ha hablado a la nación es el dominicano. Los demás han asumido ellos el control del mensaje a la ciudadanía de sus países, incluso las mujeres, como Angela Merkel, la de Taiwán, el mismo Donald Trump. Son presidentes que hablan directamente a la ciudadanía, no hablan a través de un ministro. Ellos entenderán por qué lo hacen. Sin embargo, en momentos como este, y más
cerrando un gobierno, yo entiendo que lo prudente es que Danilo se muestre, cuando digo Danilo, Danilo Medina, obviamente el presidente se muestre a la ciudadanía, que es él el que tiene que llevar la voz cantante. Pero bueno, eso es otro tema, eso es harina de otro costal. Entonces, tenemos al ministro de Salud Pública diciendo una cosa en la mañana y tenemos a Montalvo abriendo la noche, 7, 6 de la tarde, 7 de la noche, diciendo otra cosa. Eso nos indica a nosotros lo mismo que hemos venido diciendo desde hace ya varios días, varias semanas en este espacio. No están comunicándose. Las acciones de las autoridades del gobierno, de las autoridades dominicanas, no están yendo en un mismo camino, no tienen un mismo norte. Están reaccionando, no están previendo, no están tratando de estar 2 pasos adelante, no saben lo que viene, no saben lo que puede venir y no están tratando de investigarlo, no están tratando de ver los espejos de Estados Unidos, Italia, Francia, España, no están viendo esos ejemplos. Están reaccionando, sí, realmente nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un contexto nacional que no es el mismo que esos países, eso es totalmente cierto. Sin embargo, ese contexto no lo sabemos tampoco, porque las autoridades no lo dicen. Nosotros tenemos personas que se están muriendo y en el acta de defunción le están poniendo posiblemente COVID, porque no hay una prueba para determinar si tiene o no la enfermedad. A los que le dan acta. A los que le dan acta, exacto. Entonces, tenemos esa situación y las autoridades no están respondiendo ante ellas. Y tenemos un ministro que se ve inoperante, que lo único que ha sabido hacer en estos días es sentarse en una silla frente a una cámara y dar datos de lo que ya pasó. Incluso esos datos están desactualizados porque hacen un corte a las 6 de la tarde del día anterior. Y tenemos a un ministro de la presidencia, como Gustavo Montalvo, anunciando decisiones a diario casi, y que ninguna vemos que realmente sea sustanciosa, que realmente dé una esperanza, un aliciente a la población dominicana. No podemos seguir así. Nosotros no estamos hablando todavía de que no hemos llegado al pico. Estamos hablando todavía de que la República Dominicana no ha visto lo peor de esta pandemia. Y yo no quiero ser alarmista ni tampoco ser extremista, ni ver el vaso medio vacío, ni ser pesimista. Yo lo que quiero es ser realista. Y yo no estoy llamando a la población a tener miedo. Todo lo contrario, todo lo contrario. Este cuadro que le estoy pintando le debe servir a usted, y ahí concateno el otro tema, le debe servir a usted para que se quede en su casa, para que siga tomando las medidas de prevención, de aislamiento social, de cuarentena, porque no hemos visto lo peor. Y si no hemos visto lo peor y ya a estas alturas de juego estamos hablando de que el sistema está casi colapsado, estamos hablando de que tienen que esperar varios días para que se le haga una prueba, incluso semanas. Estamos hablando de que una red de laboratorios que cuenta nada más con 3 o 4 laboratorios que pueden hacer estas pruebas, que ni siquiera te permiten ir al laboratorio, que el protocolo dice que ellos tienen que ir y sabrá Dios cuándo van, porque también están desbordados y están al punto de colapso. Señores, no tenemos las condiciones para estar en las calles, no tenemos las condiciones para volver a la normalidad todavía. Y esto va para largo y esto va a pintar mal. Se habla de que las primeras vacunas las podríamos tener en septiembre. La podríamos tener en septiembre. Se habla de que esto va a pasar o va a minorar el efecto del COVID-19 a partir de julio. Nosotros estamos en abril, en mayo, en abril. ¿Cuántos meses faltan? Y eso se dice en los países que ya tienen una avanzada carrera contra el COVID, que ya tienen varios meses, 3 meses en esto. Nosotros apenas tenemos 2. Que tienen mucho mejores condiciones. Tienen mejores condiciones que nosotros. Es por eso que hacemos tanto énfasis en que se respeten las medidas, porque la única medida que se ha comprobado eficiente todavía para el COVID-19 es el aislamiento social, es usar su máscara, sus guantes, es utilizar el distanciamiento social y la cuarentena. Es lo único, el gobierno no lo va a salvar. El gobierno no lo puede ayudar en estos momentos porque está inmerso en tratar de dar respuesta a lo que más ruido le esté haciendo, que en este caso son la aplicación de las pruebas, que todavía no hemos podido comprarlas. Cuando digo no hemos podido comprarlas, me refiero a nosotros como país. Se está hablando de eso todavía. Tenemos muchísimas deficiencias y por eso digo que se tienen que ver en el ejemplo de Estados Unidos, que tuvo una reacción tardía a este asunto del COVID-19 y no pudieron suplir ni las pruebas rápidas, ni las del hisopo por la nariz, ni nada, ni las otras. Tampoco pudieron suplir las camas ni los respiradores, que eso es un elemento importantísimo para tratar a los pacientes crónicos de COVID.
que tampoco podemos dar respuesta de eso en el país. Se habla de que nosotros necesitamos al menos 400 respiradores, que no los tenemos, que no están en el sistema privado, tampoco están en el sistema público. Y no se está dando respuesta a estas interrogantes neurálgicas para enfrentar al COVID-19. Entonces, quédese en su casa. Quédese en su casa. Muchos están criticando que el asunto de la prohibición del tránsito de guaguas y voladoras y, como le digo, autobuses, como usted le diga, interurbano y urbano. Muchos están criticando esa medida, pero sin embargo, ahí se daba hacinamiento, ahí se rompía el protocolo de aislamiento y de distanciamiento social. Yo he dicho en varias ocasiones en este propio espacio que no podemos parar la República Dominicana, y lo sostengo, no podemos parar a la economía de la República Dominicana, porque la recesión que viene después de esto es muy importante y es muy densa. Pero tenemos que hacerlo de manera prudente, tenemos que hacerlo de manera más efectiva. El propio Cristian aquí decía en días pasados, mencionaba las estrategias que está utilizando, por ejemplo, Corea y Perú, creo, si no me equivoco, Panamá, de salir por los dígitos de la cédula. Eso es una medida que el gobierno puede tomar y que debería tomar para poder entonces tratar de llegar, porque tenemos 2 meses en esto y necesitamos volver a una especie de normalidad que nos permita a nosotros ejercer nuestras actividades, que nos dan ese pecunio, que nos permite tener dinero, que nos permite seguir nuestra calidad de vida como estaba. Eso es lo que tenemos que buscar, tratar de reincorporar a la ciudadanía o la mayoría de la ciudadanía a las actividades productivas de una manera segura, atendiendo a nuestra nueva realidad, y en eso es que se han quemado las autoridades dominicanas, Cristian Cabrera. Mira, hay una serie de problemas que tiene la comisión que está a cargo de evaluar esto, de evaluar y de tomar medidas sobre el COVID-19, que si no se sienta un día y decide actuar conforme al tamaño y a la gravedad de esta pandemia, vamos a lamentarnos, no ahora únicamente, no ahora cada día cuando aumentan los casos de muertos y de contagiados, sino a largo plazo también, cuando no tengamos ni salud completa, ni economía completa, hasta final de año. ¿Por qué digo esto? Miren, aquí hay una serie de profesionales planteando ideas realizables sobre todo eso, no aquellos que hablan de cosas ilógicas y de soluciones que en un país como este no pueden realizarse. Hablo de aquellas realizables y que tienen un asidero lógico. ¿Qué dicen sobre todo? Y que han demostrado tener no soluciones al COVID, porque nadie en el mundo ha tenido soluciones, pero sí paliativos, que permitan aplanar esa curva, y que con esta disminución en los casos, o al menos que se mantengan en el tiempo, poder recuperarnos en el menor tiempo posible, valga la redundancia. ¿Por qué digo esto? Miren, ayer escuchamos a un ministro de Salud, primero maniatado por no poder tomar las medidas que él entiende son las pertinentes, porque él forma parte de una comisión que es la que a final de cuentas recomienda al presidente para decidir. Y si no hay consenso en esa comisión, evidentemente no habrá cómo uno manifestar o cómo manifestar por otra vía que no sea por la vía pública como lo hizo. Hablaba de que las medidas de restricción son insuficientes y sobre todo con una población como esta, que manejar un paisito como este en pleno Caribe no es cosa fácil, con una población que cada día sale a la calle, detrás de nada y detrás de todo, según el punto de vista en que se observe, seguimos teniendo consecuencias lastimosas, dolosas. Fíjense en este caso, ayer tuvimos más de 300 nuevos casos de COVID-19 confirmados. Claro, se aumentó el nivel de la prueba, por primera vez hicimos más de 1000 pruebas en un día, o al menos se reportaron más de 1000 pruebas en un día. Pero estas situaciones que día a día se presentan van a provocar un daño irreversible, no solamente a la economía que hoy parece ser lo que busca protegerse, sino también a la salud.
Mientras más duremos con esto, y ayer lo explicaba el ministro, más tiempo tardaremos en recomponernos. Escuche este panorama. El Colegio Médico ha hecho una serie de exhortaciones para proteger a la clase médica, evidentemente, es su naturaleza, pero no es ilógico. En este momento, imagínese usted que un 10% de los médicos que atienden en los hospitales del país no pueda trabajar porque dieron positivo a COVID-19. ¿Usted sabe la crisis mayor a la que se vive hoy que tendremos en el sistema de salud dominicano? Pero también, si mayor gente sigue saliendo a las calles, señores, reducir el tiempo, y lo he explicado aquí, reducir el tiempo del toque de queda, o más bien, ampliar el tiempo del toque de queda, reducir el tiempo en que las personas puedan salir a la calle, no es tampoco una solución viable a menos que esto sea radical, 24 horas. ¿Y por qué lo digo? Cuando una persona sale a la calle, un positivo de COVID-19, que lo desconoce, que puede desconocerlo porque no ha podido acceder a una prueba y puede que incluso no sienta síntomas, o cuando sienta los síntomas ya haya contagiado a una serie de personas, que en promedio contagia entre 2 y 4 personas, y sale a la calle, se encuentra con una cantidad de personas enorme. Usted tiene, por ejemplo, por tomar un número, 1 millón de personas que diariamente salen a las calles en Santo Domingo, pero lo hacen hasta el momento, son 11 las horas que tiene disponible para salir a las calles, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Da un promedio de un 90,000 personas en la calle por hora, entendiendo que esto es equilibrado. Usted disminuye el espacio, pone 5 horas y ese mismo millón de personas va a seguir saliendo a las calles y va a ser un total de 200,000 personas por hora. O sea, la aglomeración será mayor incluso. Ahora, cuando usted hace así y segmenta, el gobierno a mí no me está pagando por asesoría. Sin embargo, aquí una serie de profesionales está poniendo su conocimiento a disposición del gobierno. Y segmenta por género. Hombre sale hoy es jueves, los hombres jueves y las mujeres viernes. Perfecto. Usted sabe que automáticamente usted saca a la mitad de la población cada día de las calles. En automático, porque ninguna mujer va a poder salir el día que le corresponde al hombre. Y ningún hombre podrá salir el día que le corresponde a una mujer. Salvo excepciones, que vaya a un centro hospitalario a recibir atenciones médicas, que tenga una emergencia por un parto, cosas de esa naturaleza. Pero aquí no tenemos la capacidad, al parecer, de empantalonarnos y tomar medidas en ese sentido. Aquí se ha propuesto también otra, que no son ideas, no son una cosa que se creó de la noche a la mañana, ni que salió un loco a decirlo. Son otras que se han aplicado en distintos países y que han reducido la curva. Otro tema es la posible distribución o limitación de salidas a personas única y exclusivamente por número de cédulas. Aquí ningún menor de edad tiene que salir a las calles. Ninguno, a buscar nada. Y aquel que tiene de 18 años arriba, evidentemente debe tener un número de cédula y debe tener un carnet de cedulación. Si usted tiene el terminal de su cédula, el número 1 y 2 le toca el lunes, punto. El 3 y el 4 le toca el martes, el 5 y el 6 el miércoles, 7 y 8 jueves y viernes le toca el 9 y el 0, ya y automáticamente usted saca todos los días al 80% de la población hábil en la República Dominicana. El que tiene más de 65 años, que es habitualmente la persona más afectada, no sale a las calles, salvo que pueda comprobar que vive solo y que nadie pueda comprarle alimentos, nadie pueda hacer las diligencias básicas por él, que tenga una condición de emergencia. Incluso eso podría evitarse con una asistencia de parte del gobierno diariamente para irle incluso a comprar, porque el gobierno tiene todos los datos de todos los dominicanos, para ir incluso a comprar, se puede crear un plan. Pero ok, olvidémonos de eso, para evitar que se pueda prolongar en el tiempo la toma de decisiones que vayan en favor de la disminución del contagio. Señores,
el pueblo dominicano no ha entendido la gravedad en ninguna de sus clases sociales de esta enfermedad. Hay una parte que puede tener la comodidad de mantenerse en sus hogares, hay otros que viven del día a día y por ello no pueden hacerlo. Pero si se joden, si se mueren, no van a poder ni hacerlo de día ni hacerlo de noche, fuera o dentro del toque de queda. Y ese es el problema, además de que puede extender el contagio a sus familiares. Lo que dijo el ministro ayer, señores, fue un grito de desesperación por no poder tomar medidas en ese sentido, porque la culpa recaerá sobre todo sobre su cabeza, incluso sobre su jefe, que es el presidente de la República. Y al parecer, él busca preservar esas dos imágenes luego de pasado esto. Mira, siguiendo en la línea de las ideas y aportes que hacen diversos profesionales, yo participaba ayer en un seminario web de la Fundación Gabo en Colombia, que nos hablaba del periodismo de soluciones, nos hablaba del culto al héroe y de la panacea. Yo advertí, no sé si una situación que sea real, pero es que al parecer a los agentes de la Policía Nacional, cuando salen a hacer los operativos del toque de queda, no se les alimenta, no se les da una dieta, no se les da una cena, ¿no? Por lo menos. Y eso lo podríamos comprobar con videos como los del chivo que se llevaron, unos agentes que después vimos a los propios agentes comiéndose el chivo. Algunos lo celebraron, otros lo vieron bien, yo prefiero no opinar sobre eso. Y hemos visto también iniciativas particulares de personas que salen en horas del toque de queda a dar alimento a los agentes de la uniformada, que no estoy diciendo que esté mal, sin embargo, eso no es una solución a un problema que están advirtiendo varias personas o varios sectores sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, justamente estamos hablando primero de que no debemos parar la economía. Segundo, debemos respetar el toque de queda. Y tercero, tenemos a gente trabajando que hay que reconocer que están haciendo un esfuerzo sobrehumano, no solamente en el sector salud, sino también en este mismo del sector seguridad, que son los agentes sociales. Y se me ocurre lo siguiente, si realmente la uniformada tiene el problema de que no puede abastecer a los agentes de la policía de por lo menos una cena, y eso no se ve desde ahora, muchos agentes cuando te paran en las calles, incluso antes de que se conociera el primer caso de coronavirus en el país, es más, hasta antes de este 2020, póngase usted en el 2019, muchos agentes cuando te paran te dicen no hay nada para la cena. Eso indica que no, y es cierto que a muchos agentes de la uniformada lo dejan abandonado en los servicios. Entonces, ¿qué se me ocurre? Y aquí va una idea que a mí tampoco me pagan para asesorar al gobierno. Si usted tiene a los suplidores de almuerzos escolares parados porque tiene el año suspendido y por la situación que tenemos, ya ellos están registrados como proveedores del Estado, ya ellos tienen los insumos y además tiene a productores que no sacan sus productos porque se les están pudriendo, como los propios tomateros que han denunciado ya esa situación. Si usted tiene estos productores y tiene a estos suplidores del Estado, lo único que usted tiene que identificar son comedores en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional, es decir, en el Gran Santo Domingo. Usted puede identificar espacios físicos y que estas personas, el gobierno, a estos suplidores y a estos productores les compre primero los productos y segundo el servicio, para entonces en estos comedores que se identificaron, en estas instalaciones físicas, en estos puntos, poder servir estas cenas a los agentes de la uniformada y por lo menos garantizarle eso. ¿Qué va a dar el traste esto? Bueno, mire, usted va a resolver el problema de que los agentes no estén abandonados y por lo menos estén bien alimentados a la hora de hacer los operativos en la noche. Usted va a resolver que va a consumir los productos de los productores, valga la redundancia si cabe, de que se estén quedando en los almacenes y se estén pudriendo. Y va a incentivar la economía porque va a seguir manteniendo el servicio de los suplidores del Estado, que por lo general son todos MIPYMES y necesitan una importante ayuda para seguir subsistiendo y para no tener problemas mayores después de que pase esta situación. Usted está resolviendo 3 problemas en uno, como Estado. Ese tipo de acciones son las que el Estado está llamado a hacer en estos momentos. Ese tipo de estrategias es la que tiene que aplicar el Estado. Usted está resolviendo 3 problemas en uno.
Y tampoco tienes que exponer a la población a que, si bien es cierto, con un sentido altruista, con una vocación real de ayudar, con una intención real de resolver un problema, se tira a la calle, incluso a exponerse también para dar de comer a los agentes de la uniformada, que repito, no es que estemos diciendo que esté mal, pero no resuelve el problema. Eso es un culto al héroe, eso es una panacea que resuelve la situación en el momento de 5 o 15 agentes que estén patrullando en el sector en el que se esté haciendo esto. Sin embargo, si podemos sistematizar y ampliar esta estrategia y utilizarla como una iniciativa del gobierno para dar respuesta a una problemática que se está presentando y que se está ignorando, sería mucho mejor que estar exponiendo a uno o dos a que se contagie de coronavirus por estar tratando de ayudar y de resolver un problema que es del gobierno. Mira, en otros aspectos sobre este mismo tema del COVID-19, es que hay una serie de productores agropecuarios en el interior del país que ayer, según palabras del ministro Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, serían beneficiados especialmente aquellos productores de hortalizas, leches y sus derivados y arroz, para evitar que estos caigan en ruina, pero también para propiciar o estimular esto y que no haya desabastecimiento en estos días, sobre todo con la demanda de las personas que evidentemente deben alimentarse mientras están en sus hogares. Yo quisiera hacer un llamado al gobierno para que en ese plan y en ese proceso incluya a los productores agropecuarios a ese nivel primario tan importante y que hoy recobra fuerzas, porque fíjense cómo están todas las fronteras del mundo cerradas, es decir, aquí no se puede importar media libra de carne americana porque en su mayoría se ha dificultado el tránsito en los mares. Entonces, por ello, a esos productores que por estos motivos no han podido exportar sus mercancías, productores de aguacate, de banano, de cacao, de tomates, entre otros, y que no fueron contemplados en el plan de ayer del gobierno, que sean incluidos y que eso sirva como abastecimiento incluso de frutas que no son de habitual consumo en la República Dominicana y de vegetales que no son de habitual consumo en la República Dominicana, para con ello, primero, buscarle solución a ese sector, al menos temporalmente, que tan importante es el sistema agropecuario. Segundo, con esto también cumplimos con el rol de abastecer los mercados durante viva y durante esté presente el tema del COVID-19 en nuestro país, y con ello también mantenemos a la población relativamente contenta en esta situación, o sea, dentro de lo que cabe, al menos con su alimento disponible en el mercado para poder ser comprado. El gobierno tiene las plataformas para ello, aquí un registro de todo aquel que produce hasta mentas. El Estado afortunadamente en ese sentido tiene cierta organización, hasta de los informales productores. El tema de las visitas sorpresas ha ayudado a eso. Aprovechen esa información y tomen medidas para proteger a esos grupos que a su vez protegen a varios sectores con una acción a favor de ellos. Por otro lado también, aquí hay una serie de profesionales y trabajadores independientes que por la informalidad que tiene el sistema dominicano no entraron ni en la protección de FASE ni en la protección del sistema Quédate en tu casa, pero que quedan desamparados. Ahí están taxistas, ahí están peluqueros, ahí están carros públicos o choferes de carros públicos y de guaguas públicas, ahí están saloneras, ahí están vendedores ambulantes y demás, que el Estado, si bien es cierto, no tiene registro de ellos en su mayoría, pero sí tiene cómo poder iniciar con esto y cómo poder subvencionar temporalmente con el programa Quédate en tu casa o con el programa FASE, con cualquiera de los dos,
ayudar al menos a paliar la situación. No es una millonada, pero es el Estado en estos momentos, bajo el carácter constitucional. O sea, aquí nadie está solicitando al gobierno porque sí, es la Constitución misma que habla de un Estado social, y el Estado social contempla esas situaciones y esas enmiendas. Así que ahí hay que tomar medidas, y en el sector financiero hay una serie de comercios que no están regulados por los bancos o por la superintendencia de bancos, y a los que se les recomendó medidas, mas no se les obligó, como son las financieras, como son algunas cooperativas, que las personas tienen deudas con ellos, pero que si no se soluciona ese problema y se sigue cobrando bajo el actual esquema, hay mucha gente que está siendo despojada de vehículos, hay mucha gente que en la actual situación está siendo despojada de viviendas, de enseres del hogar, por la situación que atravesamos, porque una financiera no piensa dos veces para quitarle un vehículo a una persona si le debe, y no está amparada por el sistema bancario, no está bajo la tutela ni la supervisión de la superintendencia de bancos, pero es una entidad a la que mucha gente recurre cuando tiene problemas de crédito, porque no puede no tener un buen historial de crédito con una entidad bancaria, y por tanto esa entidad bancaria le rechaza los préstamos habituales. Entonces, vamos a ver cómo puede esto solucionarse. Conversatorio incluso con los bancos puede realizarse para que los bancos den una especie de crédito a esas personas y que puedan saldar deudas hacia financieras y entidades con menor supervisión estatal, para buscar una solución a este punto, al menos frizarlo temporalmente, de manera que no se afecte a ese grupo que es sumamente desposeído, que es sumamente que no está registrado, que no está regulado. Esos taxistas también que, por ejemplo, tienen un carro financiado y que no pueden hacerlo, que no pueden, luego de que pase esto, taxiar, porque evidentemente la fuente de sustento y del pago de la misma deuda le fue retirada. Todo eso es sumamente importante evaluarlo para que a futuro no tengamos mayores Y tú sabes consecuencias. qué es lo peor de todo esto, que las proyecciones son, o indican, mejor dicho, que estos trabajadores informales van a aumentar luego de esta situación del coronavirus por la cantidad de contratos suspendidos y empresas que no van a poder seguir con el asunto de mantener los empleos. Aquí se hizo una propuesta, escuché a Omar Fernández sobre ella, que plantea la formalización con un sistema simple, porque el jodido sistema de tributación aquí es complicadísimo. Usted tiene que pagar a veces, ya eso se ha reducido, pero hay unos sectores sociales que tienen que pagar por adelantado lo que no han recibido con el anticipo. Y hay muchas pequeñas empresas que creen que cuando la DGI le cae detrás es precisamente para joderlas. Y con el sistema actual, en muchos casos, así sucede. Porque una persona que sea suplidor del Estado, por ejemplo, de desayunos, que produzca 200 desayunos para una escuela, es un pequeño empresario, y sobre él quizás tenga 8 empleados, o debajo de él tenga 8 empleados, pero tiene que pagar impuestos sobre un pago que no ha recibido, que si bien hizo un contrato, por el Estado se tarda en pagar. Asimismo, una serie de profesionales que quedan en el aire, y con un sistema simple de tributación podría ser o podría tenerse presente para incluso la protección en tiempos de otras crisis, con programas como el FASE, como el Quédate en tu casa y otros tantos. Vamos a las portadas de los periódicos del día de hoy, señor director, cuando esté listo. Iniciamos con el Listín Diario, que dice en su portada: segundo mes bajo ataque del coronavirus, no registran a los muertos desde marzo. Emisión de acta de defunción está suspendida a causa del virus. Oye, Soledad en el sepelio del Artístico es la imagen principal que tiene el periódico Listín Diario. Lástima que así sean perdón, despedidas algunas de nuestras perdón, no es personas. con ánimos de JLP, pero el artístico no murió a causa del coronavirus. Sí, Y no se supone que no se entierran, no se le hacen sepelio a los muertos por coronavirus. supuestamente. Ok, gracias. Ministro de Salud favorece una cuarentena total para evitar que la curva supere el mes de junio. Informe de OEA cae como trago amargo. Además, en editorial, esto es serio. Es el editorial del periódico Listín Diario. Sobre eso,
hay una gran cantidad de personas que están siendo enterradas igual. Ujú. Yo conozco varios casos. Sí, por eso lo digo precisamente. Seguimos con los periódicos. Continuamos ahora con el periódico El Hoy, que dice: Salud aboga por medidas más restrictivas para evitar prolongación del coronavirus. Dice aquí que las medidas de distanciamiento social no son suficientes para garantizar el control del COVID-19 en el país y se precisa de medidas más restrictivas en una cita que hace el periódico Hoy. También reacciones diferentes al informe de la OEA sobre el colapso de las elecciones municipales. Vemos en fotos ahí a Distingo, a Orlando Jorge Mera. Prisioneros fabrican mascarillas para la victoria. Hay que decir que estos prisioneros, estos internos, como se les menciona, se les denomina en el nuevo modelo penitenciario, entregaron ayer más de 10.000 mascarillas para el uso a distintas instituciones y ellos mismos también. El presidente de la Junta Central Electoral acepta informe pleno y destituye al director de informática de la institución. Eso ya lo habíamos comentado. Otra vez, los suplidores de INAVIE se quejan por la falta de pagos, acusan al director y dicen que les deben 5 meses. En otra información, si me ayudan con el logo, la mosca del programa, no la veo. Dice: industriales de Herrera quieren discutir una apertura gradual de la economía. Eso es importante. Es importante que se ponga atención a esta solicitud que hacen los industriales de Herrera. Decimos que la economía no puede pararse. Ahí ven en la foto principal de la portada del periódico Hoy a los reos de la Victoria con las mascarillas que confeccionaron. Esas son las principales informaciones que trae el periódico Hoy el día de hoy. El periódico Diario Libre habla de que el gobierno no contempla variar el toque de queda, lanza plan de apoyo agrícola. La Asociación Nacional de Industriales propone la apertura gradual de las empresas. Creo que está extemporáneo esto. Esperemos que no sea ahora que él esté hablando de eso. PLD, informe de la OEA, deja claro que no tuvimos nada que ver con colapso de los comicios. Voto automatizado costó 3.000 millones, pero el presidente de la Junta habló de 4.062 millones antes de, solo de parte de la Junta. Estados Unidos, 2.569 muertos de COVID-19 en 24 horas. Ya solo el estado de Nueva York superó las 11.000 muertes. Fondo Monetario Internacional, endeudamiento de República Dominicana llegará al 51.3% del Producto Interno Bruto. ¿Son rentables los en vivo en televisión? Sepultan restos hoy de Dámaso García, paz a su alma. Los mercados están abastecidos. La Junta cancela a su director de informática. El uso de pensiones afectaría a inflación. Y en España han muerto 15 criollos por el COVID-19. Es la información que trae en su portada el periódico Diario Libre. Seguimos entonces con el periódico El Día, que dice en su portada: el gobierno no contempla endurecer el toque de queda. Ministro de Salud favorece cuarentena sea de 24 horas por una semana. También una posición similar la plantó el Observatorio Político Dominicano en su informe de salud y COVID-19 el primer mes de la batalla. Decía que no por menos de una semana se debe tener toque de 24 horas en la República Dominicana. También hay 5 apresados por alcohol ilegal. Al menos 28 personas han fallecido por consumo de bebidas alcohólicas. Recordemos que este caso es referente al clerén adulterado que se ha dado en los días anteriores. Además, planes tributarios para después del COVID-19. El presidente Danilo Medina se reunió ayer, ahí lo ven en la foto principal del periódico El Día, con funcionarios del área tributaria del gobierno para discutir los planes a ejecutar tan pronto el país supere la situación generada por el coronavirus, que ha dejado más de 3.600 contagiados. La Junta Central Electoral cancela el director de informática. El trabajo informal es desafío para la economía. Se cree que podría afectar la reactivación productiva. Y en otras noticias, tras recorte de Estados Unidos, la OMS busca ayuda. El organismo piensa gestionar apoyos en otros países. En otra información, Leonel plantea fase beneficia a empleados fueron suspendidos. El exmandatario dice merecen ser subsidiados con planes del gobierno.
Y en los deportes, Damaso García falleció ayer tras una larga dolencia. Nos unimos al dolor de su familia. Estas son las principales informaciones del periódico El Día de hoy. Seguimos con el Caribe. Oposición exige respuesta por fallo en el sistema del voto. Agua embotellada escasea en Santiago. El gobierno no contempla ampliar el toque de queda. Salud Pública teme COVID-19 se propague hasta junio. 20 mujeres reportan violencia a diario. Internos elaboran mascarillas. Esta es la información que tiene el periódico El Caribe en este día. Seguimos con el Nuevo Diario. Seguimos con el periódico El Nuevo Diario, que dice en su portada que, si me ayuda el señor director, Junta Central Electoral define de imparcial el informe OEA, cancela director de informática. Y en la foto principal, gobierno y empresarios tratan sobre reapertura de la economía. Ya decíamos ayer, más temprano, que se están reuniendo con los principales actores del sector para tratar de tomar acciones una vez pase la situación del coronavirus en el país. Los ministros administrativos de la Presidencia, José Ramón Peralta, de Hacienda, Donald Guerrero, de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, y la Industria y Comercio, Nelson Toca Simó, trataron ayer con líderes del sector empresarial del país sobre la reapertura de las actividades económicas post-coronavirus. El encuentro realizado en el Palacio Nacional responde al interés del presidente Danilo Medina en un programa de políticas monetarias y fiscales para reactivar el crecimiento económico, dice una nota de la Presidencia de la República. Y vemos también que están sentados uno al lado de otro, no están guardando el distanciamiento social, por lo menos lo que se ve en la foto, aunque sí está bien amplio el espacio. Además, el editorial de don Percio Maldonado, El Caribe, le invitamos a leerlo. Estas son las informaciones principales del periódico El Nuevo Diario del día de hoy. Y con esta información nosotros nos vamos a una pausa, volvemos en breve.